¿Qué es el contrato de fianza? El contrato de fianza es un contrato por el medio del cual una persona denominada fiadora se obliga a responder por la obligación del deudor principal. Es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte si el deudor principal no cumple. Características de un contrato de fianza. La relación contractual de fianza en cuya virtud una tercera persona, fiador, distinta al deudor, se obliga al cumplimiento de una obligación ajena. Tiene los siguientes caracteres. Es un contrato de carácter accesorio en cuanto se celebra en función de una obligación principal válida. Es consensual. Se perfecciona por el mero consentimiento. La fianza no se presume. Debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo convenido en ella. Ha de constar claramente la voluntad de afianzar. Puede ser gratuito o oneroso. Caso de que la fianza se dé de carácter gratuito, estaremos ante el contrato unilateral, ya que solo nacen obligaciones a cargo del fiador y a favor del acreedor. Es bilateral en el caso de que el fiador reciba una retribución. Se suele considerar un contrato abstracto y no casual. Contenido del contrato de fianza. Al asegurar el fiador personalmente una obligación de otro, surgirá una relación jurídica entre el propio fiador con el acreedor, además de la que une a aquel con el deudor cuya obligación garantiza. Además, son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, se producirá una relación entre estos confiadores. ¿Qué partes tiene el contrato de fianza? Deudor es la persona física o jurídica que debe cumplir con una obligación o con el pago de una deuda que se ha contraído voluntariamente con otra persona, denominada acreedor. Acreedor es el titular de un derecho de crédito que consiste en la posibilidad de exigir el cumplimiento de una obligación o el pago de una deuda a la otra parte, denominada deudor. Fiador es la persona que presta una fianza con lo cual se presta la obligación de otra persona, pudiendo tener que responder con ella por el incumplimiento, digamos que sería el segundo deudor después del principal. Ejemplo, una persona que da en alquiler su propiedad pide una fianza al interesado en rentar. Esto va a garantizar que, si el inquilino no paga, el fiador hará el pago de la mensualidad. ¿Quiénes pueden hacer uso del contrato de fianza? Pues tanto personas naturales como jurídicas, que lleven contabilidad o no, pueden hacer uso de este contrato, siempre y cuando existan las partes como el fiador, acreedor y deudor. Los acuerdos de las partes entre el fiador, acreedor y deudor. Es posible fijar una remuneración al fiador por los servicios prestados. El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, es decir, no puede pagar más de lo acordado. Los derechos y obligaciones de los fiadores son transmisibles a sus herederos. El obligado a rendir fianza no puede sustituir la misma por prenda o hipoteca sin consentimiento del acreedor, o sea, no puede pagar con otros bienes a menos que la ley se lo permita. El fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor. Si es antes, mejor, pero recordar que otra persona también puede pagar la deuda. El fiador puede oponer al acreedor cualquier excepción real, es decir, el fiador puede estar en contra con ciertas condiciones del acreedor. El principal efecto entre el fiador y el acreedor es lo que se conoce como beneficio de excusión, que consiste en que el acreedor primero exija el pago al deudor y si éste no paga, entonces puede ir a exigir el pago al fiador. El acreedor debe tomar las medidas necesarias para ejecutar su obligación, ya que si no lo hace, se lo considerará negligente y libera al fiador de su responsabilidad. ¿Por qué es importante el contrato de fianza para un administrador de empresas? Toda transacción comercial debe ser garantizada con un contrato de fianza. En estos tiempos ya no basta con confiar en las personas o empresas, pues muchos factores pueden influir negativamente en el cumplimiento de las obligaciones. Por tanto, es fundamental que una tercera figura, que es el fiador o asegurante, se haga garante de la transacción por medio de una fianza, con lo cual tendremos la garantía y tranquilidad para el éxito de nuestras relaciones de negocios.